pública, porque se supone que no se le va a ir al ámbito privado, que da igual. Claro, claro. Vale, siguiente pregunta. Si el paciente que va a gestar fuera el varón trans en lugar de la mujer cis, ¿se trataría de un método ropa? ¿Debería suspender la medicación y se prepararía el beneficio para la transferencia embrionaria? ¿Bajo ningún concepto puede ser el varón el que geste? ¿O no es necesario suspender la testosterona y puede empezar con la preparación para transferir los embriones? Vale, así que hay bastante acuerdo. Muy bien. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Si el varón trans estuviera inscrito en el registro como varón, pero conserva el útero, ¿creéis que es ético que el varón pueda gestar? Sigue con la medicina. Sí, pero ético, me refiero, independiente de la medicación. Bueno, esta pregunta me ha dejado un poco abierta, al final estamos metiendo en la ética y a cada uno se la puede Pues esta pregunta iba sobre todo dirigida también a que David no me ayudara a la respuesta. Era si pensáis que va a tener algún impacto psicológico en el niño si el padre, el varón trans, fuera el que gestara. Yo solo preguntando la vida, pero por su opinión. Vale. ¿Qué pensáis? ¿Tendría impacto en el niño? Yo os digo, dice lo que digo. Yo contigo psicológico tiene seguro. Puede ser bueno o malo, pero el impacto va a tener sin ninguna duda. Porque va a criarse un niño donde su padre es su madre. Su madre es su padre, en realidad. O sea, yo... Sí, bueno, pero que no estoy, no digo ni que sí, pero que esté en contra, pero que el impacto psicológico tiene que tener todo lo que Bueno, nos referimos a impacto negativo. Impacto negativo. Yo creo que puede tener más impacto en el contexto que en el niño, porque el niño al final crece de natural en el entorno en el que se desarrolla. Natural no es lo que se va a hacer en casa, es un entorno. Claro, es un entorno lo que puede sufrir un impacto. El niño al final, si no conoce otra cosa, El resto de las personas no se reconocen. A ver, Sus compañeros de colegio no Pues saben como si ya está en el colegio, organizado del padre o de la madre. ¿quién va a buscarle el colegio? Pues es un padre, pero el padre es un padre igual que tiene pasado desapercibido. Si lo han apartado de la segunda, son muchos, dicen que no. Dicen que el desarrollo psicosocial tiene la misma patología que en cualquier otro tipo de familia ya de bastante libres. hay muchos casos. Los gustos no nos gustan, eso es lo que dicen los padres. No hay. David, ¿sabéis lo que os he dicho? Lo que dices tú, ¿no? Este niño va a crecer en este ambiente desde que nace y que probablemente no tenga ningún impacto negativo. Yo tengo mis dudas. Y yo también. Porque es verdad que también es por los años, ¿no? Que tengo. Pero a mí me cuesta, pero creo que en muchos casos, como dice Luis, pensar que no va a tener ningún impacto cuando este niño, con los crueles que son los niños en el colegio, en su colegio, a sus amigos, les cuente esta situación o vean esta situación. A mí me cuesta verlo. Que no lo sé, David estaba muy convencido. Probablemente te lleves a un colegio donde... No, los niños son crueles y todo. Ya, pero no es lo mismo que vayas a un colegio donde el 90% de los padres sean parejas heterosexuales a que vayas a un colegio donde la diversidad
aspecto es mucho más Pero tú allá. crees que hay colegios diferentes. Sí, y te lo digo porque yo lo he hablado con él. O sea, pues si vas a un colegio donde hay muchos niños en la clase, claro pues que eso eso no lo van a admitir. hay un niño que es trans, hay otro que tiene dos madres, hay otro que es solo una mujer, pues es diferente. Entonces integran desde bien pequeño, pues Eso los ya grupos es un familiares. control excesivo y difícilmente a veces está en tus manos eso. Tú puedes evitar el valor pero no, eso sí que sea. Un colegio religioso. Ahí sí, pero lo otro es el trabajo, eso es el control. O sea, me parece, además, tener que estar tan pendiente de que tu hijo no salga de un entorno de esa diversidad, o sea, que otro sí se puede decir. Pero estás quitando Es que libertad. depende de Lo estás quitando libertad. Aparte también, estás quitando Depende de la educación también o de lo que transmitan los profesores y vas a controlar más que tú eres capaz de poder controlar todo eso. Yo no sé cuándo, pues yo te digo la verdad, yo no conozco a muchos de ellos. Además que cambia, se te baja, sube, baja, no vienes y no estás y otro es algo. Es muy difícil un control de eso. pues es que ahora es Yo creo que es Son normal. naturales, ¿sabes? Entonces, pues, Marte Roma. Yo creo que los padres duermen embarazados. Claro, me explico. Una vez que con el parto, claro, que a lo mejor lo ganas que se embarace de un hermano y te vaya a buscar al colegio embarazado. Eso sí que seguro que tiene un impacto psicológico importante. No puede haberte colegio, sino que te ves en tu casa, pero si es embarazada. Sí, pero que luego, o sea, te ves y te ves los demás que saben que es tu padre, que está embarazado. Además. Pero mami, Cuando vives en una ciudad pequeña, yo que era de Madrid y ahora soy de una ciudad pequeña, las cosas están mucho más mezcladas. No hay tanto colegio concertado, no hay colegio, bueno, hay un colegio privado, ¿vale? Entonces, la mayor parte de los niños de la ciudad van a colegios públicos, o si acaso concertados, a los que se accede por el sistema público. Con lo cual, son centros escolares mucho más diversos y mezclados que a lo mejor lo que sucede en Madrid. Donde yo me he criado y donde yo iba al colegio de mis monjas y donde no sé qué. Pero la realidad que han vivido mis hijos, que a pesar de ir a Escolapios era un colegio concertado, la realidad en su aula no tenía nada que ver con la que yo viví. Porque era unos niños que venían de familias mucho más diversas, donde allí los barrios están mucho más mezclados, y entonces han conocido una realidad desde pequeños distinta a la que yo he vivido. Y a mí, por ejemplo, me ha chocado mucho más su conocimiento de otras realidades que su de pero es que, bueno, a mi edad, mami sabe que la quiero. Hay políticas de integración, políticas, ¿no?, que también van favoreciendo la democracia de la diversidad. Yo creo que los colegios se hacen. En el fondo lo que estáis diciendo es como discriminación familiar, ¿no? O sea, es que sí tiene impacto psicológico por el hecho de que el niño luego cuando sea más mayor pues le puedan discriminar. Pero yo creo que la pregunta realmente interesante es si el hecho de que un hombre trans, es decir, un hombre que ha nacido como únicamente mujer, que se ha realizado una serie de tratamientos hormonales durante 15 años, ha estado con testosterona tal, suspende todo eso y ese entorno gestacional sí puede causar algo, pues eso, mediante genética o lo que sea, en esos niños. Eso es lo que yo creo que eso es lo que es más interesante, ¿no? Porque en realidad lo otro es inherente al entorno y el entorno, pues al final no es el mismo entorno del de ahora que el de hace 20 años, y si funciona mal es porque no se está controlando bien, pero es. Ahora que los entornos son cambiantes. Cuando yo digo que hay muchos puestos de vamos a ver. Es difícil que haya una regresión importante, pero en Estados Unidos están intentando que sí sea, ¿no? Entonces yo creo que eso incontrolado también puede generarle problemas así, no lo sé. Pero creo que lo que es una clave es el propio niño, cómo lo vive, cómo lo siente y cómo se siente y todo lo que ha vivido en esa familia. Y al final, si eso tiene un impacto psicológico en el niño, seguro. Que sea malo, pues no. Pero dudo mucho que haya estudios en muchos casos como para saberlo, y seguramente habrá muchos de estos estudios que puedan tener cierto sesgo a decir que no, que todo está muy bien. Yo me gustaría ver desde Alfonso
varón trans que durante toda su vida ha peleado por ser un varón, que de hecho en el debate de esta mañana hemos dicho que lo bueno sería empezar con una reservación antes de la hormonación cruzada para no provocarles ninguna alteración psicológica, y de pronto le cortamos la hormonación y le ponemos un útero gestante. O sea, a lo mejor también el varón trans psicológicamente se afecta. ¿No? Bien. Hay un poco de falta de coherencia, ¿no? Entonces, yo si tienes una pareja puedes estar ella, sería quizá más corta, ¿no? La primera parte que tenemos Era un caso vuestro. Sí. Ahora vemos. No hay spoiler. Vale. Había una pregunta más, que esa también la había respondido ya Fernando, que era que si la paciente que gesta es la mujer cis, ¿cómo se realizaría la inscripción en el registro civil? Que también la respondió él y ahora lo vamos a volver a ver. Entonces, ¿cómo pueden hacer una revisión sobre las leyes sobre este tema? Vamos a comentar estas son las preguntas que habíamos puesto. Y hablando de lo que habíamos comentado anteriormente, en la ley de 2023 para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI se garantiza el acceso a la técnica de reproducción asistida a todas las mujeres, independientemente de cuál sea su identidad de género, y habla explícitamente de las personas trans con capacidad de gestar, es decir, los pacientes trans que conservan el útero todavía. Y hablando del método ROPA, en la guía de la SED de 2020, que es la última actualización, dice que se podría aplicar tanto a parejas de mujeres homosexuales como a las parejas compuestas por un varón trans y una mujer cis. De hecho, sí que hay estudios que comparan estas parejas y muestran que los resultados estéticos son comparables entre ambos grupos. Y en lo que nosotros habíamos revisado, habíamos interpretado que se requeriría que la pareja estuviera casada, porque la donación de óvulos no es anónima y al final esto suponía una excepción a lo establecido por la ley. Pero es cierto que, con respecto a lo que comentaba Fernando Avellán, en la última guía de la SED de 2020 este supuesto ya no se contempla. Entonces ya no sería necesario que la pareja estuviera casada. Y en las leyes de reproducción de 2006 y 2023 no se contempla, que era lo que hablábamos antes, el método global dentro del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, hoy en día en el sistema público no estaría financiado. En cuanto a la expresión de la terapia hormonal sustitutiva, en esta guía de la SED también dice que hay una contraindicación del embarazo durante la terapia con testosterona. Por tanto, sí que es importante suspender esa terapia antes de empezar con la técnica de reproducción asistida. No está muy claro el tiempo de suspensión que debería realizarse, pero por lo menos serían 3 meses antes de empezar. Y comentando lo que hablábamos antes, que también lo hemos hablado con David, es cierto que hay algunas personas trans que a lo mejor psicológicamente no están preparadas para enfrentarse a una gestación, y habría que valorarlo y explicarle todo el impacto psicológico que puede suponer. Entonces estaría bien que en algunos casos tuviera una valoración por los psicólogos. Y lo que comentábamos antes de lo del registro civil, pues también en la ley de 2006 de las técnicas de reproducción asistida se dice que en el método ROPA, ya sea en una pareja de 2 mujeres o bien una mujer cis con un varón trans, no basta con que firmen el consentimiento en las técnicas de reproducción asistida, sino que una vez que nazca el hijo tendrán que hacer un trámite administrativo extra en el registro civil en el que la persona que no geste confirma que la filiación del hijo nacido de su pareja. O sea, tienen que hacer como un trámite extra para que configure con que ambos son los progenitores de ese niño. Y ahora os preguntamos a vosotros, en la seguridad social, ¿qué hubierais hecho? ¿Hubierais hecho esta técnica, visto lo que hemos impuesto? ¿O no lo hubierais hecho? Pues ¿qué pasa? Que legalmente la pareja sí que tiene derecho a la realización de este método, pero en la sanidad pública no se puede realizar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues se le puede ofrecer a la pareja que realicen un ciclo de FIP, pero a la mujer cis, y que sea ella la que geste. O bien proponerle que se vayan a la medicina privada y que intenten hacer este método. Aquí es donde a lo mejor se podría plantear si estamos yendo contra un principio de equidad. Estamos discriminando a 2 parejas por el nivel socioeconómico que tengan. Algunas parejas podrán hacer el método Europa porque van a poder permitírselo en la medicina privada y no se lo ofrecemos en la medicina pública. Lo dejo abierto, no sé si alguien quiere aportar algo. Una pregunta, ¿por qué creéis que no se puede hacer la música? O sea, ¿por qué no se puede? Bueno, no lo tenemos en la cartera, no podemos. No lo tenemos ya,
no está? Ah. Esa es mi pregunta. En Castilla y León sí que se hace. Pero porque sois muy avanzados. Hay unas instituciones del Ministerio de Sanidad que no se podía, incluía y específicamente intención del método ROCA. Y se lleva haciendo por lo menos 5 o 6 años. O sea, no se ha hecho mención en ningún momento de que no se hace, no se ha hecho. Además, el derecho es de la paciente a recibir asistencia sanitaria para conseguir un embarazo. En este caso, se da un hombre trans y la mujer cis, ¿no? Realmente el derecho no es de hacer ropa, es un estar de las legislado así. Entonces, yo entiendo que cuando esto no está incorporado a la cartera de servicios es por este motivo. A lo mejor porque en una pareja que no hay problema, que la otra, o sea, que hay que hacer la técnica menos invasiva, menos cara y de menos riesgo. Claro, es como si el día de mañana se acepta el trasplante de útero y yo decido que voy a gestar yo, no sé, me podría dar lugar a, yo tengo un hijo pero lo quiero así, bueno, que es así, pero entonces las organizaciones no. Entiendo que no hay que ropa tampoco a las mujeres, ¿no? Que Castilla sí. Eso es que no lo sabíamos. No hay nadie. ¿Y por qué parte? O sea, no sabes que No está. Y aparte que En la ampliación de la cartera sí, bueno, que tiene muchos esquemas que sea simplemente el tema del coste que incrementa el coste, pero no, porque se ahora la técnica más sencilla. El coste tampoco se incrementa, porque es así. No, pero que sí, a lo mejor podría ser si hay que hacer quiz sí o sí. Pero en este caso, más que traer los solicitos ya hechos, es más barato todavía. Sobre todo los solicitos que se os han comunicado a la seguridad social, ¿no? Antes de... Claro. Es que es absurdo, o sea, que están identificando y luego no le das a hacer nada. Bueno, aquí no se aplica el territorial. Hay En algunos se aplica el territorial, pero se debería hablar de eso. Sí, no lo hacían, y Eso es todo diferente. Bueno, pues seguimos con el siguiente caso. Vale, nuestro cuarto caso es una pareja de 35 y 36 años que acude a una consulta por esclerosis primaria de 2 años de evolución. Ella tiene un hijo previo con otra pareja que tiene ya 11 años y lo que vimos en el estudio básico es que ella tiene una obstrucción tubárica unilateral y el factor masculino que condiciona la realización de una FIV como técnica de reproducción asistida. Además, ambos son heterogadictos y tienen serologías positivas para VIH. Él tiene una leucoencefalopatía tóxica derivada del abuso de drogas, que es una enfermedad que conlleva trastornos cognitivos y motores, y además ambos están en seguimiento en el CAIC de su área y nos traen un informe que verifica que no están consumiendo drogas de manera activa ahora mismo. Como les tenemos que canalizar a otro centro, porque tienen serologías positivas para VIH, estamos revisando bien su historia clínica y en este proceso vemos que el hijo que ella tiene está a cargo de la Comunidad de Madrid y que además ella no está cumpliendo con las visitas pactadas que tiene a este hijo, cosa que además no nos había dicho. Entonces aquí pues nos plantean varios conflictos éticos que vamos a preguntar también en el artículo. Vale. El primero de todos, ¿creéis que debemos hacer un tratamiento de reproducción asistida a una pareja que ha sido drogadicta y que además tiene secuelas derivadas de la drogadicción? Pues no. Recordemos que ya lo están consumiendo en la sanidad pública, sí.
cual no se está haciendo cargo. ¿Creéis que este es motivo suficiente para no hacerles el tratamiento? Aquí las distintas opciones son que ya por el hecho de ser electrodependientes les podemos denegar el tratamiento, que se lo podemos denegar porque ya tiene un hijo previo del cual no se está haciendo cargo, que actualmente no cumplen criterios para denegar el tratamiento, o la última opción sería que pues, podría ser conveniente valorar el caso en un comité de ética. Interconsulta servicios sociales, que haga un informe. Los informes de servicios sociales a veces. Ya, bueno, pero te tienes que basar en algo. Vale, parece que aquí hay un poquito más de división, pero bueno, que sería conveniente valorarlo en un comité de ética, pues parece algo bastante lógico. Bueno, nosotros como nos parecía también un caso complejo, decidimos revisar qué decía la ley al respecto. En primer lugar, respecto a las personas que viven con VIH, hemos utilizado esta expresión porque es la expresión que actualmente se recomienda utilizar para estos pacientes en lugar de otros términos como enfermos de SIDA o enfermos de VIH, ya que refleja más la realidad actual con la que viven estas personas, ya que el VIH, como sabemos, ya no es una enfermedad terminal, por lo tanto estas personas pues, viven su vida con el VIH y además este término pues, es un poco menos estigmatizable. Pero bueno, simplemente por aclarar esto. Lo que dice la ley de las personas que viven con el VIH es que tienen derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida, que no se les puede discriminar por este motivo, siempre y cuando estén con un control médico adecuado y se utilicen protocolos adecuados para evitar riesgos como un riesgo de contaminación. Y respecto a los pacientes drogodependientes, que antes todos habéis notado que se les podía denegar el tratamiento, pues aquí la ley realmente, si revisamos la ley de reproducción asistida, no establece ninguna restricción legal explícita basada en los antecedentes de abuso de drogas, con lo cual por este motivo no se lo podríamos denegar. Pero sí que es verdad que dice que los médicos o sanitarios podemos valorar una serie de factores antes de indicar un tratamiento. Y entre estos factores estarían el estado de salud, tanto física como mental de los pacientes, que deben tener un estado adecuado, que no estén consumiendo drogas de manera activa, ya que esto sí que podría ser un criterio para denegarles el tratamiento, y que además tengan capacidad para asumir una maternidad o una paternidad responsable. Y ya visto todo esto, pasamos a la siguiente pregunta, que es, ya sabiendo todo lo que dice la ley, ¿qué hubieseis hecho ahora? Las respuestas son un poco parecidas a las que hemos dicho antes, pero bueno, sería que parece que sí que les podemos dar una nueva oportunidad de hacerles una PIP, ya que como hemos visto, pues no están consumiendo drogas de manera activa. No les podemos ofrecer ningún tratamiento porque ella tiene un hijo del cual no se está haciendo cargo, no se lo podemos ofrecer porque son estos países y tienen secuelas, o no sé qué harían, que también es una secuela. Sí, pero es muy importante poner un comité de ética, ¿no? Si se hace. Porque al final, un profesional lo niegue o no lo niegue, pues es como complicado. De todas formas, el comité de ética nunca va a decir sí o no. O sea, el comité de ética le va a... Bueno, esto ya lo hemos hablado bastante. Al final el que toma la decisión es el profesional. Pero eso está claro. El comité de ética le ayuda a pensar, a valorar hechos, etc. Y luego, pero la decisión es del profesional. Hay una cosa que has contado y que es, yo creo, importantísima en la diapositiva anterior, que es la capacidad para asumir la maternidad y paternidad responsable. A ver, nosotros en el grupo de ética hay muchos psiquiatras y siempre hacemos broma con decir, cuando hablamos de capacidad siempre decimos que lo diga el psiquiatra. Y yo siempre se calma porque dicen, no, y tal. La capacidad la dice su médico, pero su médico no el médico responsable, sino el médico que lo ve, el médico de cabecera, por decirlo de alguna forma, o el familiar directo más cercano que pueda ser. Y esto es muy difícil, o sea, esto es muy difícil. Entonces, me parece genial, porque yo creo que esa sería la clave. Pero el problema es que muchas veces nos quedamos cojos porque no sabemos si realmente son capaces o no. ¿Y a quién se hace informe? ¿A quién hace la interconsulta? ¿Cómo? ¿A quién se hace la interconsulta? A nadie, porque lo que te decía de psiquiatría, siempre decimos, pues ahora pedimos al psiquiatra, el psiquiatra dice, no te puedo decir, digo si tiene una psicopatía o no, pero lo único sí es capaz. Entonces, lo lógico es aportar algún informe de su médico de cabecera
entrevistar a personas del entorno cercano, intentar... A ver, perdona, estoy de parte. Y yo tengo una pregunta, si habéis contestado muchos que no le haríais el tratamiento, tal, si resulta que viene un informe de quien sea, con el comité de ética y que no es medio favorable, que el médico de familia pues ha hecho un informe de aquella manera, pero vosotros veis que no, y aún así como que todo el hospital, ¿creéis que sería un supuesto en que podríais ejercer la objeción de conciencia? Yo creo que sí, ¿no? O sea, la objeción de conciencia es como, yo creo que no hay que hacer eso. Yo no lo hago. Por dentro de la misma unidad de derechos que sí. Pero hay que argumentar. Sí, claro, pero Si la ley no se recomienda generar más embriones si hay embriones criopreservados y hay un niño, ya, o sea, no hay embriones, sino un niño que no se está haciendo cargo, pero te puedes apoyar en eso para hacer la dieta. ¿Pero tiene embriones? Bueno, ya, pero no se hace cargo. Y lo que hay que capacidad para asumir, para tener más quizá más capacidad, pues es más complejo, porque son políticas y economías que se van a dejar en plazo, por ejemplo, que puedan ser un poco alternativos, bajo el de previsión vertical de VIH, porque por eso la gravedad se nos baja, pero bueno, tienen varias coberturas de uterino, por lo que supone eso para las madres con estas condiciones un poco límite para su vida. Y encima, hay complejidad, a mí me ha hecho de realizar la técnica de reproducción, es que hoy tienes posibilidades más que la población general y que nazca con cierto handicap antes de tiempo porque se implica ya. O sea, esos niños repiten más años en la escuela, tienen más ingresos durante el primer año de vida en el hospital y esta gente es capaz. Digo, para una cara nacional, pero más pequeños, que también, ya estoy mirando un horizonte temporal un poco lejano, pero también hay que tener un poco en cuenta. las vidas lejanas yo creo que es difícil de valorar. Y me parece también que es muy complicado porque es el padre el que tiene secuelas. Entonces la ley dice que no puedes hacer un tratamiento si va a empeorar la salud de la madre. Pero del padre no dice nada. No sé, eso también digo, no sé qué. Si es un argumento para decir es que tu pareja tiene secuelas. Yo creo que eso sí que lo hemos visto en la consulta. A lo mejor que la mujer es sana y el otro tiene una enfermedad degenerativa que va en sillas de ruedas y tiene una expectativa de vida limitada. Y le comentaste que habéis visto eso que no acudía a visitas y tal, ¿verdad? Pues nosotros tuvimos en cuenta todos estos factores de los que habíamos hablado. El primero es el estado de salud física y mental, pues como habíamos comentado, él tenía una secuela grave derivada del abuso de drogas, entonces podíamos valorar igual venerarles la técnica por este motivo. El consumo activo de drogas, aquí ya hemos dicho que no, porque tenía un informe que nos aseguraba que no estaba consumiendo en este momento, y la capacidad de asumir una maternidad o una paternidad responsable, pues teníamos el hecho de que ella no estaba cumpliendo con las visitas familiares a su hijo. Entonces también parecía que se les podía denegar por este motivo. Finalmente, como nos parecía un caso muy complejo, lo que hicimos fue presentarlo en la asesoría jurídica del hospital. Y en este caso sí que, tras valorar que realmente la paciente no estaba cumpliendo con las visitas al hijo que ella tenía y que estaba a cargo en la Comunidad de Madrid, se les denegó el acceso al tratamiento de la sanidad pública. Así que al final, pues sí que hemos decidido a favor de eso. Al final es el dinero, ¿eh? Sí, No incurrir en los gastos. Lo que pasa es que... Yo creo que eso también es. Es verdad que Sí. no agarrar la sociedad con otro. Claro, a ver, a mí esto siempre me chirría bastante. O sea, la asesoría jurídica del hospital puede decir si es legal o no es legal. Pero yo creo que no estábamos hablando de un caso jurídico, sino de un caso ético. Lo que me llama la atención siempre es que no pase por un comité de ética. O sea que es verdad que el comité de ética lo que yo creo que va a ser hecho. O sea, lo que se presenta es muy poquito. Hace falta muchos más hechos para luego poder valorar entonces, pero sí, me llama la atención que sea la asesoría jurídica la que diga, porque legalmente, vale, no acabo de ver tan claro que se le pueda denegar. Desde el punto de vista legal, a ver, desde el punto de vista ético, hay que analizarlo más. Claro, que desde el punto de vista ético, a nosotros nos suponía, o sea, realmente decíamos, ¿cómo vamos a hacer un tratamiento a una pareja así? O sea, que ya no me acuerdo si trabajaban o no trabajaban o qué, pero es que ya no solo era eso, es que los teníamos que derivar al hospital. Es que tú imagínate que hice algún informe
realmente no consumen, el hogar se tiene un trabajo, económicamente son solventes, ¿cómo les vamos a denegar? Entonces, al revisar la historia, porque tenemos que hacer el informe y llevarlo al hospital, pues vemos que alguien ha escrito eso, tiene un impacto en la comunidad y no cumple la presentación. Entonces ya empezamos a investigar ahí. Y es verdad que no lo pasamos por el comité de ética directamente, fuimos al de medicina legal de nuestro hospital y mira, nos pasa esto, y el revisor estuvo haciendo llamadas al CAE, estuvo la Comunidad de Madrid y sí, nuestra situación no lo tenemos. ¿Y por qué no hacía visitas? Eso es importante. A ver, para que yo sí me gustaría de verdad que un poco en lo de ética siempre creamos un perfil de pocas soluciones, pero claro, puede haber muchos motivos por el que no visitas. Cuando hacemos un análisis de un comité de ética, por ejemplo, habría que valorar cuál es su origen, cuál es su religión, cuáles son sus creencias, cuáles son sus prioridades en la vida. O sea, es mucho más global, porque estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pues si tú tienes un hijo, que ya lo tienes, y del que no te es que ni le ves. Es que no sabemos por qué. Bueno, pero es que yo creo que no lo justifica Claro, o sea, yo creo que el problema de la visitar de ética que tiene que aportar muchos hechos, y son hechos reales. Luego tú decidirás lo que te parezca más conveniente, incluso con el apoyo de la asesoría jurídica, pero la valoración de un comité de ética completamente diferente, pero muy enriquecedor, porque aclaras, te obliga a aclarar muchas cosas antes de tomar una decisión. Claro, pero una cosa es que se queden embarazadas espontáneamente y bueno, pues darle un seguimiento, claro, pero hacerles un tratamiento, que es lo que hablábamos antes, o sea, tú vas a adoptar un niño y vamos, tu valoración psicológica, económica, te tienes que cambiar de casa y en una situación así. Pero que no lo sé, Marta. Ya no no sé, no lo sé, sé, o sea, quiero decir que yo, a mí, tú me mandas esto y me dices, oye, ¿qué te parece? Yo te digo, necesitamos eso. Necesitamos información. Pero en una situación así, lo que dice Jaime, ¿nos podemos declarar objetos de consumo? Eso es. No, Eso, pero si nos declaramos objetos de consumo individual, ya, pero tampoco vamos a hacer nada. Hombre, no estamos hablando de eso, estamos hablando un poco de intentar analizar todas las aristas, que son muchas, que tiene este caso. Pero, ya te digo, me llama, mira, permite, joder, Mónica y yo vivimos un caso, hemos vivido varios, de la hemofilia del bueno, y vivimos un caso muy duro, muy fuerte, que era una chica que tenía una ataxia de Friedrich en un estadio muy avanzado. Bueno, no voy a entrar en detalles. Y el caso se lo presentó Mónica en una reunión hipotética y a mí lo que más me llamó la atención de ese caso es que Mónica estaba ahí dándole vueltas a la cabeza con los efectos éticos cuando los endocrinos, porque era una chica diabética, los endocrinos, los obstetras y los neonatólogos dieron el ok, la jefa de servicio le dijo, ya no hace falta que pase por el comité. Y yo me quedé y digo, que tiene que ver una cosa con otra. O sea, a ver, que los profesionales pueden dar el ok, pero cuando estamos hablando de una valoración ética es diferente a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que para la valoración ética necesitas tener hechos. Y si no tienes hechos, no tienes nada. Bueno, Yo quería recordar que en la Comunidad de Madrid, cuando durante 2 años no se cumplen las visitas con el hijo, se declara abandono y le quita la custodia a ese hijo. Eso si no había cumplido durante 2 años, o sea, se le quita, pero se quita para siempre, no se queda activa con la comunidad. Eso supongo que aparte de para el hospital lo que tener en cuenta. claro. Pues digo, No, que no podía. Yo sabía por qué.
social.